Mire, para mí la gerencia, después de tanto tiempo y después de 30 años de este libro, sigue siendo la expresión tridimensional de esfuerzos que se conjugan en un mismo compendio y que se identifican respectivamente con la capacidad de liderar, de emprender y de gerencia. Son tres palabras distintas que se pueden distinguir, pero que se conjugan en la naturaleza de un mismo esfuerzo. Gerencia, educación y cultura han sido a lo largo de este tiempo la Biblia para entender la interconexión esencial en estas áreas en un marco de certidumbre y complejidad. Ha permitido ver cómo la realidad está marcada por la paradoja y la desestructuración permanente, donde las teorías seguras han sido reemplazadas por las teorías inciertas, haciendo más importante tener preguntas actualizadas que respuestas definitivas, y reinterpretando la gerencia para estos nuevos escenarios. El libro se lanza definiendo qué era lo que se entendía por gestión cultural. Por eso digo que fue un atrevimiento conceptual. Porque estábamos en el campo, insisto, de la promoción, la animación, toda esa discusión que había. Y Víctor, pues, lo definió muy bien en aquel entonces. Y a partir de ahí, bueno, han transcurrido 30 años, muchas son las obras que ha publicado Víctor, y a nosotros, al interior del Comité Académico de la Maestría de Gestión y Políticas Culturales, pues decidimos hacer lo que era lógico, un reconocimiento a la obra de Víctor, insisto, por ser muy prospectivo en aquel entonces. Herencia, cultura y educación. Infaltable materia en el pensum de estudios superiores, cumple 30 años. Las premisas que lo sustentan avalan a Víctor Guedes, su autor, cuyo esfuerzo no ha sido en vano. Es un hombre del Renacimiento. El título con el cual me convocan mis amigos me hace sentir temor reverencial, porque a lo mejor sí he tenido algunos logros, pero no son logros que calcen la altura ni la elevación de una identificación como esa. Bien, es probable que yo tenga algunos méritos, pero que yo estoy seguro que hay muchísimas más personas que merecen más que yo reconocimiento, y sin embargo yo lo acepto por el afecto de todos los que han participado en esta actividad. Un ejemplo que a mí me conmueve particularmente es lo que trae consigo el libro de la hermenéutica a la erótica del arte, en donde Víctor hace unas confesiones maravillosas de cómo, luego de haber ejercido una disposición evaluadora de la obra de arte y de seguir criterios de pensamiento, él mismo lo dice, como muy racionales, muy estrictos, muy argumentos, por eso sintió la necesidad de ensanchar su espacio, su relación con la obra de arte más a lo sensible. Por eso habla de la erótica del arte. No quiero adelantar mucho más, porque creo que estos años son años difíciles, difíciles también de analizar. Habría que cortar mucha tela, pero yo quisiera justamente conversar con Víctor de qué tal lo hizo Venezuela en el campo de América Latina en relación a la gestión cultural, en relación a la gestión cultural pública y también a la gestión cultural privada. Compañeros de cátedra y ruta en los partos de proyectos artísticos acuden a la mega sala digital de Movistar en reconocimiento a su proteico autor, bajo el paraguas conceptual de un hombre del Renacimiento. Me toca un honor enorme, que es entregarle al profesor Víctor Guedes un reconocimiento que le envían las autoridades de la Universidad Central de Venezuela. Así que,
La Facultad de Humanidades y Educación de la UCB, a través de su maestría en Gestión y Políticas Culturales, otorga el presente reconocimiento al doctor Víctor Guedes en virtud de su destacada trayectoria, incansable labor intelectual e invaluable aporte al desarrollo de la cultura y de la sociedad venezolana. Ciudad Universitaria de Caracas, a los 17 días del mes de octubre 2025. Porque no es lo mismo el reconocimiento de un libro y la invitación a una charla que un homenaje. Me descuadraron totalmente, porque cuando tú tienes la convocatoria para recordar un libro, tienes que hacer uso de la palabra agradecimiento con una carga semántica que se asocia con la memoria, con la evocación, con la racionalización de algo que ocurrió, histórica que ocurrió. Pero cuando te hablan de un homenaje, ya no es la convocatoria de algo racional y de algo evocativo, sino que es algo afectivo y algo vivencial, y las vivencias no se pueden transmitir así, de manera tan fácil. Yo lo conocí porque aquí en México me tocó encabezar a un gran equipo de trabajo, entre ellos una mexicana venezolana, Sisi Montilla, y nos hicimos la encomienda desde el gobierno federal de crear un sistema nacional para la capacitación y profesionalización de gestores culturales. Era un programa ambicioso que iba a llegar y llegó a todos los rincones del país. Se crearon las primeras licenciaturas, doctorados, maestrías. Estábamos creando una nueva profesión, estábamos visibilizando a un sector que tenía años trabajando en todos lados del país, pero que no se reconocía con una identidad propia. Y esto de la promoción y la gestión cultural fue dando lugar a este reconocimiento. En esta construcción yo sentía que nos faltaba, por lo menos el intento de ir creando un código deontológico. Es decir, ir creando las bases de una ética profesional. Y cuando planteé eso en una reunión, sí me dijo, yo tengo a la persona ideal y se llama Víctor Guedes. De esa manera lo localizamos. Víctor, como siempre, de manera generosa, de manera muy humilde, aceptó, estuvo, y después de la invitación de Carlos Enrique me puse a buscar mis apuntes y los encontré. Los apuntes sobre esa conferencia de Víctor Guedes, y mi mejor homenaje para él es compartirles a ustedes las palabras y las ideas del maestro que a mí me conmovieron y me hicieron totalmente significado. Yo diría que Víctor camina por el sendero de sus palabras incesantemente. Un sendero luminoso y exigente. Víctor encarna la humildad generosa, aquella que desnuda al más orgulloso. Víctor siempre será un maestro y yo siempre estaré encantada de ser su alumna. Y a través de su participación como consultor y conferencista ha influido en generaciones de empresarios, muchos de los que están acá, pero generaciones más nuevas también. Gerentes, académicos, refiriendo el papel de la empresa de la sociedad venezolana y promoviendo la transición a la responsabilidad social, de la responsabilidad social hacia la noción de corresponsabilidad, que es una palabra que me queda siempre de su trabajo, y la generación real de valor en favor de la sociedad, siempre en favor de todos, que es una de las cosas que se ha mencionado mucho durante la mañana, hacer el mayor bien para la mayor cantidad de personas. Bueno, profe, siempre muy feliz de
sigue con nosotros y que ese seguir cada día sea de mayor crecimiento para todos los que lo rodeamos, lo leemos y aprovechamos ese valioso conocimiento y contribuciones que hace al conocimiento. Y para todos los que estamos aquí, que educamos y que enseñamos en temas de responsabilidad social, pues invitar a esas nuevas generaciones a que se formen también en temas tan importantes como este, que lean esos maravillosos textos, porque al final, bueno, son la generación del futuro y la sostenibilidad es el futuro. ¿Sí? El amor que ustedes me testimonian con su presencia no me lo podrán decir ni expresar jamás con ninguna palabra. Yo recuerdo una imagen de Freud. Nunca somos más vulnerables que cuando amamos, pero nunca somos más invulnerables que cuando nos sentimos amados. Sí, Freud. Y eso yo lo siento. Me siento amado por ustedes y eso no se me podrá olvidar ninguno de los rostros que yo veo. Gente del abarcante mundo artístico, empresarial, docente y cultural, reconocen la deuda impagable con un hombre riguroso en el manejo de sus premisas. Y una de las cosas cuando hablamos del profesor Víctor es primero la parte de la gerencia, ¿no? Lo que comentó hace rato, hacer que las cosas ocurran, ¿no? Y una de las cosas que me inspiró es que cuando somos gestores culturales, lo principal, y es algo que siempre transmito a mis estudiantes, es transformar nuestro entorno, ¿no? Y es algo que está muy adjunto a la parte de responsabilidad social empresarial. Y yo lo llamo que es buscar ese bien mayor, ¿no? ¿Qué es liderar? Es ver más allá del horizonte, es ver lo que los demás no ven. ¿Qué es emprender? Olfatear, identificar las oportunidades y aprovecharlas. ¿Y qué es gerenciar? Hacer que las cosas ocurran, a pesar de los riesgos que pueden estar implícitos en aquel esfuerzo. Y cada uno de nosotros tiene una parte de líder, tiene una parte de emprendedor y tiene una parte de gerente, pero debe fundamentalmente tratar de afianzar el liderazgo para que sea el líder el que controle esas tres estados del yo que conviven en él. Que vamos a tratar de discernir un poco acerca de este tema fantástico que Víctor además ha venido tratando desde lo sensible, que es la forma como yo creo que se tiene que interpretar el arte. La intelectualización tiene que dar para, digamos, complementar lo sensible, y eso es lo eficaz. Y en un país como tan vaciado de sensibilidad y de intelectualidad, creo que este tema hoy tiene un valor fundamental. Aquí digo, a Víctor lo conocí antes de conocerlo, trabajaba en la editorial Planeta, en la anécdota que les conté. Años más tarde me invitaron a ser parte del proyecto de Escuela Libre de Formación Teatral en la Colina Creativa y junto a Ética para Amador, el libro de Víctor, aquel libro que había proporcionado en la editorial Planeta, me permitió un acercamiento muy desafiante a las diversas fábulas de piezas del teatro mundial. Henry Ibsen, García Lorca, José Ignacio Cabrujas, Isaac Chocrón, inclusive la Carmen de Bizet, desde el lugar de la ética. Mi materia se bautizaba ética teatral. El trabajo que hice para promocionar, como ya dije, su libro en Planeta se convirtió en un hecho ético en sí mismo. Fue un éxito y el hecho factual que los autores venezolanos necesitaban presencia en medios y el acompañamiento de la editorial a lo largo de la construcción de su carrera.
Creo que además de asociar gerencia, era un espacio de poder y jerarquía con el ejercicio de una conciencia ética, era conceptualmente el planteamiento de Víctor un reto. Creo que en el pensamiento de Víctor Guedes hay una capacidad de combinar la fuerza de lo aparentemente contradictorio en una nueva idea, más que un ejercicio dialéctico, es un ejercicio mediano. El hombre, el padre, el abuelo, el pensador múltiplo, el amigo, el ciudadano, es un venezolano excepcional. El líder es el que es capaz de influir, es decir, el que puede estimular la actitud de lealtad y de fidelidad del otro con mi misión y con mi valor. Pero es también quien puede inspirar, además de influir. E inspirar es hacer crecer al otro, redimensionar su estatura de tal manera de que haga algo por encima de sus expectativas. De tal manera que al influir se le añade el inspirar. Pero es también una tercera I, que es la de involucrar. ¿Se acuerdan? Cuando desayunamos huevos con jamón, la gallina está comprometida y el cerdo está involucrado. Es decir, sea capaz de identificarse con aquella iniciativa y con aquella misión. Pero falta una cuarta ahí, que es clave y que no quería que se desperdiciara este momento para comentarla. Miren, influyeron, inspiraron e internalizaron, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Que no tenían la cuarta I, o que la cuarta I la utilizaron mal, que es la cuarta I de cómo yo puedo interiorizar lo mejor que hay en el ser humano o lo peor que hay en el ser humano. Cuando yo soy capaz de influir, de inspirar y de involucrar, pero internalizo lo peor que hay en el otro, yo no soy un líder, sino que soy un director. Y cuando yo puedo influir, inspirar e involucrar al otro y puedo interiorizar lo mejor que hay en el otro, soy un líder. Ahí es donde está la gran diferencia. Víctor, como crítico de arte y pensador del arte, un filósofo del arte que lo es, no necesita ser un profesor de filosofía para ser un filósofo. Desde su pensamiento en el arte lo ha conseguido. Ingresa a esa maraña que es la obra de arte siempre desde el desafío. Es lo que uno hemos visto, es lo que está en sus libros, es lo que Víctor nos pone en su conferencia. Una valentía tremenda desde el desafío con los conceptos, desde el desafío de la comprensión de la obra de arte, desde el desafío de entender cuáles son esos vínculos que la obra de arte tiene con la sociedad, con el momento y con lo que la obra es capaz de decirnos sobre aquello que el artista le entrega al mundo con su obra, sin la anécdota, sin la historia obvia, sino más bien con el desafío del concepto y el pensamiento. Yo me quedé sorprendida cuando dijiste que tenía 30 años ese libro, porque su pertinencia y su actualidad es impresionante. Cuando a mí me tocó hace muchos años atrás ejercer gerencia cultural, para mí fue muy importante y aprendí mucho, y ahora me quedo sorprendida que ya han pasado 30 años. Y creo que de todas tus obras, de los aforismos, que son siempre un reto, porque soy de las que me cuesta mucho decir las cosas en 2 frases. Entonces, de todas tus obras, que cada una nos deja cosas muy importantes, creo que el mensaje de la reconciliación en los tiempos actuales es fundamental. Víctor Guedes ha acumulado ingentes conocimientos que luego se vuelcan en libros de consultas obligantes,
Tal es la experiencia de su paso por PDVSA, el Convenio Andrés Bello, la UNESCO, la Universidad Nacional Abierta y la Consultoría Empresarial en empeñoso esfuerzo por inocular el sentido de la responsabilidad social en un mundo que no admite postergaciones. Un hombre de múltiples vocaciones y oficios con pruebas en el texto impreso, la crítica de arte, la comprensión y puesta en debate del pensamiento occidental, enmarcado todo ello en una conducta ciudadana compenetrada con el mandato ético. Y como estamos hablando de gerencia, cultura y educación, que son tres eslabones de una cadena, yo debo decirles que hay siempre hay algo antes de un principio y hay algo después de un final. Y que en ese eslabón, en esos tres eslabones, en esa cadena, el eslabón premio es la ética, que es el eslabón que le da fundamento a todo esto. Que yo haga más humano al ser humano y me haga más ser humano haciendo más ser humano al otro. Y haga más ser humano al otro haciendo yo más ser humano. Alcanzar la condición humana. ¿Y hacia dónde? La cohesión social. Si no hay reconciliación, no hay absolutamente ningún otro logro en una sociedad. Thank you.